Bueno, lo prometido es deuda. Aquí está como cada martes el profesor Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Y su visita hoy más pertinente que nunca porque hay un nuevo informe del Banco Central, hay muchos datos. Yo quisiera comenzar con el de la inflación, que es el que destaca la prensa nacional en el día de hoy y que señala que efectivamente hay una tendencia a la baja. Sí, yo creo que el tema de la inflación, que quizás fue el tema preocupante para el Banco Central, y que a partir de ahí tomó una serie de medidas de política monetaria muy restrictivas, incrementando incluso su tasa de política monetaria, llevándola a 8.5, y que posteriormente la tiene en pausa, pero ese incremento, básicamente, en términos de la reducción de algunas actividades económicas, del consumo, de la inversión, ha tenido sus efectos. El crédito básicamente también se ha encarecido. Las tasas de interés, por ejemplo, también se han, en muchos casos, duplicado. Y eso, al margen de los efectos positivos que ha tenido con respecto a la inflación, porque la inflación anualizada, según ese informe del Banco Central, es alrededor de 6.38, que está convergiendo a una meta de inflación, pero ¿a costa de qué? A costa de un menor crecimiento. El mismo banco, en ese documento, publica el crecimiento del mes de enero y en cierta manera es preocupante que en el mes de enero la economía dominicana haya crecido 0.4% en términos promedio, donde sector tan importante como de la construcción tuvo una caída, se desplomó, a pesar de que el mismo banco que ya quizás veía esa situación en meses anteriores, liberó 21.400 millones de pesos del encaje legal para precisamente fondear al sector construcción, en la construcción de vivienda de bajo costo que no pasaran de 4.5 millones. Pero todo parece indicar que yo creo que el Banco Central fue un tanto muy lejos, porque creo que con la tasa de política monetaria. Bueno, pero si tú lo comparas con lo que está pasando en el mundo, fue moderado. No, lo que ocurre, Adalberto, es que los niveles de inflación hay que verlo en función de las realidades de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, claramente la estructura, incluso en términos de lo que las familias gastan, es quizá un tanto distinto. Por ejemplo, el peso que tienen en Estados Unidos los alimentos procesados es mucho menor que en el caso de la República Dominicana. Entonces, aquí en esos aspectos, la inflación puede afectar, tomando y haciendo esa comparación, a los sectores de más bajos ingresos. Y mira, pero lo que quiero llamar la atención es que tal vez lo que está incidiendo en esa reducción del ritmo de crecimiento de la economía, no solo es el tema de la tasa de interés, que como lo ha dicho, pero tenemos 2 meses con la tasa de interés congelada. Claro, lo que pasa es que hay efectos retardados. Entonces hay efectos que cuando tú tomas la medida, pero no inciden otros factores en esto, porque hay que resaltar, estamos viendo lo del mes de enero. Claro. Pero ya diciembre y ya noviembre habían registrado reducción del ritmo de crecimiento, pese a que de noviembre y diciembre son meses de mucho movimiento. Sí. Claro, pero hay otros elementos que podrían estar incidiendo, incluso del mismo entorno internacional, pero es de cuidado. Es de cuidado, porque si tú anualizas, por ejemplo, ese crecimiento, te va a dar que por lo menos la economía dominicana, si lo anualiza, podría estar creciendo menos del 4%. Y yo creo que las proyecciones que hizo el mismo Banco Central ronda entre un 4 y 4.5, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que en cierta manera hay que seguir viendo el comportamiento de la economía. Tú dices, bueno, el mes de enero es un mes difícil, es un mes, pero claramente el ritmo de crecimiento no es... Hay economistas y empresarios, empresarios que habían previsto que el primer semestre, no el trimestre, sino el primer semestre del año, el ritmo de crecimiento iba a ser muy lento y que a partir del segundo semestre se iba a reactivar la economía.
Pero ojo, ¿creen eso? Pero ojo, Adalberto, mira, cuando uno ve los resultados sectoriales por sectores importantes, el sector de la construcción, que es un sector importante, que encadena mucho, que el mismo Banco Central sabe la importancia que tiene ese sector, que tuviese una tasa de crecimiento negativa es muy preocupante. preocupante. Y sobre todo porque claro, en enero sí, y diciembre el gobierno incrementó. Claro, lo fondió. Lo fortaleció, lo claro, fondió. pero y sin embargo no ha tenido un impacto como que no, uno entonces, imaginaba. ¿Y qué tú entiendes, Ciriaco, Sí. que pudiera hacer el banco ahora? ¿Tú crees que flexibilizaría esa política restrictiva? Yo creo que hay dos medidas medidas importantes que hay que tomar este año, en vista de ese cuadro económico. En primer lugar, flexibilizar la tasa de política monetaria. Y en segundo lugar, acelerar un incremento salarial, por lo menos al salario mínimo. Porque eso mañana lo vamos a resolver. porque ¿qué ocurre? No, y eso es importante, porque al final el mismo banco dice, la tasa de interés ha afectado la inversión y ha afectado el consumo. Entonces, si tú mejoras... Y eso se refleja también en otro dato que no ha mencionado, Claro. que es el comercio. No, exactamente. El comercio... también tuvo un crecimiento negativo. Sí. Que son sectores que, mira, por ejemplo, el turismo. El alma. Por Se dice poner que enero... Sí, pero mira, por poner un caso, el turismo, todos sabemos que venía creciendo a tasa muy alta y que se ha moderado. Tuvo un crecimiento de un 15%. Tú puedes decir, es lógico que ocurra con ese sector, pero en un crecimiento negativo. Cuando un sector te crece de manera negativa es porque las medidas de políticas públicas vinculantes, oye, lo han afectado de manera muy fuerte. Entonces, yo creo que has mencionado el turismo, que sigue creciendo. Claro. A un ritmo más o menos bueno, Sí. pero hay anuncios que uno se sorprende, que líneas aéreas y turoperadores de países europeos estén cerrando, reduciendo sus operaciones. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, y déjame decirte lo siguiente, uno de los sectores en la gran mayoría de los países desarrollados, donde la actividad económica se ha ralentizado menos, es en el sector servicio. Debido a que, por ejemplo, en muchos países, Estados Unidos le dio a las familias muchos estímulos fuertes, ¿no? Lo mismo también pasó en Europa. ¿Y qué ocurre? ¿Y pasó aquí? Y pasó aquí. ¿Qué hacía la gente? La gente decía, bueno, yo no voy a comprar bienes duraderos, vehículos, no sé, electrodomésticos. Y la gente guardó ese dinero, hubo un incremento en el ahorro en las familias. Y posteriormente, cuando vino el tema del desconfinamiento, la gente lo que comenzó fue a consumir mucho, a viajar, a ir a los restaurantes. Exacto. Entonces, fíjate que uno de los sectores donde quizás ese proceso de ralentización de la economía mundial se ha reflejado menos es en el sector servicios. Por eso es que los sectores, por ejemplo... Y nosotros que tenemos una economía de servicios, sin embargo... No, pero fíjate, eso se reflejó en la República Dominicana el año pasado, porque a pesar de todo tuvimos un crecimiento en 4.9, lo cual reflejó todavía cierta actividad económica. Ahora, este año, fíjate que el presidente de la República, en su discurso, por ejemplo, ante la Asamblea Nacional, habló mucho del 2022, porque había mucho tema de dónde sacar, como dicen, punta al lápiz. Pero ya el 2023 es un año distinto. Y quizás él tenía información privilegiada de las situaciones que se prevén para este año. Y fíjate que el mismo hay algo que tiene que ver con la inflación. Sí. La esperanza también de que se diera un poco no estaba solo cifrada en el tema de las tasas de interés, que deberían de bajar, sino también en el aumento de la oferta alimentaria local. Pero la sequía ahora se convierte... Ojo, el sector agropecuario terminó con números positivos y en el mes, en el mes de enero fue un sector que tuvo un crecimiento positivo de 3.5. Es decir, que yo creo que... Y ahora en primavera, ahora en primavera... Seguirá creciendo más. Seguirá creciendo. Será más. Pero tiene esa amenaza. De la sequía. Bueno, yo no sé, la gente que, ¿verdad?, sabe mucho de ese lenguaje popular, ese conocimiento popular, los primeros años, los primeros meses o las primeras semanas de este año llovió mucho.
Ah, las cabañuelas. Entonces las cabañuelas funcionan, yo no sé. Pero no está funcionando ahora. Bueno, vamos, con el cambio climático, las cosas cambian, pero evidentemente hay que decir apostar a eso. Apostar a eso los dedos. y decir que el sector agropecuario realmente tuvo un buen desempeño y comenzó con buen pie. Pero ojalá no se pasen de contento, porque yo estaba entrevistando ahora al director del INDRE, sí. Y lo vi con un optimismo excesivo. Bueno, yo creo... Me recordó a una entrevista que yo le hice a un hombre de Balaguer, Sí, Valverde Mao, que andaba en esa región, había una sequía terrible, las vacas estaban muriendo, por eso andaba. Y lo trato de entrevistar, y entonces él dice que no, que todo estaba muy bien. Le hablo de la sequía y dice, no va a llover, mira para arriba. Va a llover no moja. Va a llover no moja. Para que lo sepa. Pero yo creo, Adalberto, como tú has dicho, y me dicen que hay que tener mucho cuidado este año. Es un año de cuidado. Hay que ver esa cifra de crecimiento, hay que observarla. Hay sectores importantes que son sectores que encadenan mucho, que han tenido en el mes de enero un crecimiento negativo. Y yo creo que eso es de observación y de cambiar rumbo de políticas y flexibilizar un tanto la política monetaria, porque también en Estados Unidos los incrementos en su tasa de política monetaria se han moderado. Yo creo que en el caso de la República Dominicana hay que ver ese trade-off, ese intercambio, vamos a decir, entre crecimiento e inflación, y si ya la inflación viene cediendo, hay que tomarle, como dicen, nota y observación al crecimiento de sectores tan importantes como el sector de la construcción, el sector del comercio y el sector de la manufactura local, que son sectores muy local. Correcto. Gracias, profesor. Local, bueno, local, Así es. dice el profesor. No, porque la manufactura local también tuvo un crecimiento de 0.2%. No, y quiero resaltar también el tema de la zona franca que crecieron tanto, claro. El tabaco. El tabaco. Eso fue de lo que más creció. Sí. Impresionante. Alberto, el tabaco es de nuestros productos de exportación estrella. Estrella, definitivamente que sí. Y eso es producción. Eso es producción local. Se acabó el tiempo, caballeros. Bueno. Sí, señores. Muchísimas gracias, ustedes, profesor Antonio Siriaco, caramba. ¿Qué sería este programa sin ustedes? No. Definitivamente. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, queridos amigos y amigas. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes y les invitamos a que nos acompañen.